Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bien, ¿y usted? Bien, bien, que se me fue ahí el avión de la hora, ahí tuve un retraso con ustedes, pero bueno, ya andamos por acá. Estaba viendo que no todos los equipos habían mandado ya el link de su documento, por eso era que todavía en las instrucciones yo lo había programado, pero lo programé mal, fue para que pudieran seguir trabajando. Pero bueno, ya ahorita mejor le vamos adelantando a lo de la clase del día de hoy y ya ahorita que se sigan uniendo los demás compañeros. Al menos ahorita ya van 8 de ustedes. Entonces, como les había comentado, nosotros tenemos que llevar a cabo diagramas o esquemas cinemáticos. Sin embargo, previo al poder llevar a cabo algunos ejercicios, necesitamos poner o definir algunos conceptos más bien. En este caso, uno es el de eslabonamientos, en el cual nosotros vamos a tener dos conceptos incluidos en esta palabra de eslabonamientos, los cuales son los eslabones y las juntas. Para empezar, nosotros, ¿de qué nos va a servir los eslabonamientos? Pues bueno, son ensambles, en este caso, para en el campo de los mecanismos, para poder llevar a cabo que una serie de objetos, en este caso de eslabones y juntas, puedan llevar a cabo una acción determinada con un movimiento determinado, para lo cual nosotros vamos a buscar tener una forma en la cual podremos representar esos eslabones y esas juntas de manera simbólica muy sencilla. En la imagen nosotros podemos observar, déjenme poner el puntero del mouse. Acá mejor como puntero láser. Ok. En esta imagen lo que podemos ver es un mecanismo de barras. Sin embargo, nosotros podríamos tener que estos eslabones que son representados ahorita con una línea gruesa, en la realidad podrían tener muy diferentes geometrías, no precisamente parecer una barra tal cual como ahorita está mostrando en la figura. Y en el caso de las juntas o pares cinemáticos, nosotros vamos a ver en un momentito más que hay de diferentes tipos. Sin embargo, pues bueno, el conjunto tanto de eslabones como de juntas es como nos va a servir para llevar a cabo determinadas acciones, como les comentaba. Ahora, vámonos primero con el caso de los eslabones. ¿Qué es un eslabón? Pues bueno, son cuerpos rígidos. Es decir, con la palabra de que sean cuerpos rígidos, vamos a omitir el que pudiera tener una consistencia, eh, bueno, no una consistencia, que fuera flexible y de cuerpos rígidos podemos tener bastantes. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir los eslabones de cualquier cuerpo rígido? Pues bueno, en los extremos o va a haber algunos puntos en los cuales nosotros vamos a perforar a esos objetos o cuerpos rígidos, que en la imagen que ahorita estamos observando es representado a través de unas placas, y esas placas tienen perforaciones de orificios pasados, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener con esos orificios? Que finalmente esa zona va a ser la unión con las juntas. Sin embargo, nosotros vamos a tener una clasificación del tipo de eslabón dependiendo de cuántos nodos o cuántos orificios nosotros tengamos presentes en ese eslabón. Entonces, en la imagen que ahorita, en la parte de la imagen que yo estoy señalando, nosotros tenemos un eslabón binario. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos orificios o dos nodos. Un eslabón ternario, que es el que se encuentra a la mitad de esa figura, tiene tres nodos. El eslabón cuaternario, así podríamos seguir, tiene cuatro nodos. Ahora, eh, como les mencionaba, nosotros en esos puntos son en donde vamos a utilizar las juntas o pares cinemáticos y finalmente vamos a tratar de unir con otro eslabón. ¿Para qué?
para poder estar representando alguna acción, como podría ser un movimiento determinado. Ahora, en cuestión de las juntas o pares cinemáticos, ¿qué vamos a nosotros a tener? Que gracias a estos elementos, nosotros vamos a poder ensamblar más de, 2 eslabones o más, dependiendo del tipo de junta y el tipo de movimiento que nosotros queramos llevar. Para lo cual, nosotros vamos a poder clasificar a nuestros pares cinemáticos, por el tipo de contacto que estos tengan, es decir, entre la misma junta y nuestro eslabón, pero también podríamos tener una clasificación, debido a los movimientos que estos presenten, pero que esos movimientos sean independientes entre sí, es decir, a través de los grados de libertad, o simplemente por cómo es que fueron cerrados ese tipo de junta, es decir, de cerrado, por la fuerza o por la forma o geometría que esta junta, puede tener. Y por último, en esta clasificación, en la forma en la cual podemos clasificar, perdón, a las juntas, puede ser, cuántos eslabones son los que nosotros vamos a llegar a ensamblar. Es decir, ahí va a tener un orden, así se le denomina, orden de la junta. Pero vamos a ver un poquito más a detalle esta parte de los eslabones. Entonces, nosotros vamos a tener que por el tipo de movimiento que esté presente, podríamos subclasificar todavía a esas juntas. Entonces tenemos la junta, bueno, del lado derecho tenemos una tablita en la cual tenemos nombres, para el tipo de junta y el símbolo que finalmente o letra que vamos a estar utilizando para poderlos clasificar. Y posteriormente en la segunda columna tenemos los grados de libertad que ese tipo de junta puede llegar a presentar. Y por último, en la columna que dice contiene, es el tipo de movimiento o los tipos de movimiento que tendría esa junta. Entonces vamos a ir viendo cada una de estas. Vamos a empezar con la junta revoluta que se simboliza con la letra R. Esta nada más va a presentar un grado de libertad, es decir, la forma en la cual vamos a unir los eslabones es a través, imagínense, como lo que estamos ahorita en pantalla, un perno, el cual les permite estar rotando, una con respecto de la otra, ¿vale? Entonces nada más tenemos un tipo de movimiento. Aquí podemos ver que inclusive tiene unas restricciones geométricas o unos topecitos que van a delimitar que únicamente giren, pero que no se deslicen. Posteriormente podríamos tener un objeto, podría ser sí de sección cuadrada, de alguna otra geometría, menos circular, en la cual nosotros podamos llevar a cabo un deslizamiento, pero ese deslizamiento va a estar restringido a un desplazamiento sobre un solo eje. Si tuviera desplazamientos en más de un eje, entonces cambiaría con respecto a los grados de libertad. En este caso, si nosotros le restringimos a que solamente se pueda deslizar sobre un eje en ambas direcciones, nosotros tendríamos un único grado de libertad y en este caso lo vamos a estar simbolizando con la letra P. En la parte de lo de contiene del movimiento es este movimiento también prismático, es decir, que se va a deslizar. Posteriormente, nosotros tenemos el helicoidal. El helicoidal, ustedes podrían decirme, no, pues a lo mejor nosotros, déjenme quitar esta parte de aquí, que me está estorbando. Nosotros en el helicoidal, si hacemos girar, por ejemplo, a este tornillo, un movimiento sería precisamente el de giro y el otro finalmente se va a empezar a desplazar. Sin embargo, nosotros tenemos que esos dos movimientos son dependientes uno del otro, por lo cual únicamente va a tener un grado de libertad, porque nosotros no podemos deslizar, por ejemplo, en el eje, ya en cualquiera de las direcciones, como por ejemplo ahorita como yo estoy moviendo el puntero del mouse, no lo podemos en realidad
llevar a cabo porque nos estorba la rosca. Sin embargo, para poder sí empezar a mover de derecha a izquierda, nosotros qué vamos a tener que únicamente se lleva a cabo si nosotros empezamos a girar el elemento, por lo cual entonces les digo, en esta helicoidal, nosotros lo vamos a tener representado que únicamente tiene el grado de libertad y este se va a dar única y exclusivamente a través del giro. Posterior de eso, nosotros vamos a tener algo similar, sin embargo, la superficie va a ser completamente lisa, que es la junta cilíndrica. Ese lo vamos a estar clasificando con la letra C y este sí puede presentar más de un movimiento independiente. ¿Cuáles van a ser esos movimientos? Una, el desplazamiento del eje, en este caso en el eje X, y en el cual nosotros vamos a tener un grado de libertad, si tenemos ese deslizamiento, más el grado de libertad si nosotros lo podemos girar. Entonces, es por eso que tiene 2 grados de libertad este. Ahora, una punta esférica, como por ejemplo en algunas rótulas de automóviles, ¿qué es lo que tendríamos? Que este podría tener 3 grados de libertad, pero ¿cómo podrían estar dados? Si nosotros tomamos como referencia los ejes X, Y y Z, para cada uno de los ejes podría tener una rotación el elemento. Y eso lo que finalmente va a provocar es que de manera espacial, no precisamente a través de un plano, nosotros podamos tener representados un movimiento que en cuestión de si dejamos uno fijo, va a presentar o va más bien a abarcar un buen volumen por donde podría empezarse a mover. Ese lo vamos a simbolizar con la letra S. Y ya por último, cuando nosotros tenemos una junta plana. ¿Qué quiere decir? Así tal cual como estamos viendo la imagen, es de esta imagen lo vamos a retomar para el programa de SolidWorks. Ahorita voy a hacer una pequeña demostración nada más para que se entienda mejor. Nosotros podemos presentar también 3 grados de libertad. En este caso, si tomamos en consideración que es un plano y que dentro del plano únicamente podríamos tener 2 ejes, en este caso X y Y, nuestro objeto podría tener desplazamientos, ya sea en el eje X, desplazamientos en el eje Y, pero también podría presentar una rotación, ¿sale? Es por eso que nosotros vamos a tener 3 grados de libertad. Ahí se me había olvidado terminar de decirles. En el caso de esto de contiene para la junta plana, dice RPP. ¿Qué quiere decir? Que tendría 2 movimientos en ejes de deslizamiento, por eso es la P de prismático, y R de que lleva a cabo revolución o rotar, que sería precisamente lo que estamos viendo en esa figura número Em, bueno, esta de aquí sería 6 en cuestión de cómo las fui ahorita explicando. Ahora, ¿qué más necesitamos resaltar? Que en el caso de la esférica es 3 de rotación, en el caso de la cilíndrica es rotación y prismática, ¿sale? Ahora, ¿por qué es importante la consideración del tipo de eslabones, el tipo de juntas, cuántos grados de libertad presenta para cada una de las juntas? Porque finalmente, si nuestra materia es dinámica de máquinas, pero las máquinas tenemos que pueden estar conformadas de mecanismos. En la mayoría de los mecanismos, nosotros lo que buscamos es de que sí presenten movimiento, si no sería únicamente una estructura metálica o una estructura del material que nosotros la hayamos hecho. Sin embargo, lo que vamos a buscar es que sí tenga ese movimiento y que sea un movimiento predeterminado para que se cumplan ciertas condiciones. Ahora, déjenme que no me hace caso mi compu. Ahí está. Para eso nosotros tenemos otro término, el de la movilidad de un objeto o de un sistema mecánico. Si nosotros, como vemos en la imagen, consideramos un lápiz que está sobre una mesa, esto que ahorita yo les voy a decir, en realidad ustedes lo podrían llevar a cabo ahí en sus casas, en donde pongan una pluma o un lápiz, un objeto alargado sobre
una mesa. Si ustedes quisieran saber cuántos grados de libertad tiene y qué posiciones va a poder adquirir, pues primero necesitarían ustedes, en dado caso, poder definir la posición inicial, para lo cual hay varias formas. La que ahorita está marcada ahí en la pantalla, ¿qué es lo que se hace? Que si restringimos el movimiento a que sea en un plano, para poder saber la posición inicial, tendríamos que saber de este extremo cuánto es la distancia en X y cuánto es la distancia en Y para un punto de referencia dado, ¿vale? Y para poder, en dado caso, fijar el resto del cuerpo de ese lápiz, nosotros podríamos proporcionar un ángulo. Y ese ángulo es precisamente con respecto también a una referencia. Ahora, espérenme. Para lo cual nosotros vamos a tener en este caso diferentes tipos de movimiento. Uno de esos movimientos, como más o menos ahorita lo había estado mencionando, puede ser rotación pura, ¿sale? No combinación, sino rotación pura, en la cual nosotros vamos a tener que un extremo de ese objeto vamos a fijarlo y con esto vamos a tener un centro de rotación. Y ya de ahí nosotros, pues bueno, la forma en la cual se mueva el objeto es a partir de ese punto en el cual lo estamos fijando. Después tenemos la traslación pura, es decir, que la geometría o trayectoria que se va a ir em, describiendo va a ser de puras líneas rectas o puras líneas curvas o rectilíneas y que nosotros vamos a tener trayectorias, pero en este caso serían paralelas, ¿vale? Aquí, ¿qué es lo que este, nos va a importar en la traslación? Es que nosotros no tengamos ninguna variación con respecto al tipo de orientación angular que el objeto presente. Por último, el movimiento complejo, que sería nada más la combinación entre rotación pura y traslación pura. Y ya con eso, nosotros, al tener presente estos tipos de movimiento al mismo tiempo, podríamos estar considerando que ese se denomina como movimiento complejo. Ahora, ya teniendo las bases del eslabón, la base de las juntas, del tipo de movimiento que podrían estar generando esas juntas, y además de haber definido lo de la rotación, la traslación o en un movimiento combinado, nosotros ya podríamos entrar sin ningún problema al tema de grados de libertad. En el caso de los grados de libertad, ¿qué es lo que vamos a requerir para poderlos calcular? Porque hay diferentes fórmulas para poderlos llevar a cabo. En este caso, nosotros tendríamos que seguir con estas condiciones, por ejemplo, lo que les mencionaba del lápiz sobre la mesa, pero hacer la restricción que, por ejemplo, ese lápiz sí pudiera desplazarse o deslizarse, sí pudiera rotar, sin embargo, no tendríamos ningún movimiento relacionado, por ejemplo, al eje Z, en este caso. Y ya con eso, nosotros, ¿qué vamos a tener? Que tanto la definición, como les decía, puede ser a través de medidas angulares en un extremo y del otro podría ser dado a través de un ángulo. Pero de igual manera, para el ángulo nosotros tenemos que tener una referencia. Entonces, déjenme intercambiar ahorita pantalla. Bueno, ¿alguien tiene algún comentario o alguna duda para poder, si no, intercambiar mi pantalla con el programa de SolidWorks? No, No, profe, profe. ninguna duda. Muchas gracias. Vamos a ver aquí en el chat. También gracias ahí, Ángeles. Entonces, déjenme quitar la presentación. Y abro mi programa de Solid. Previamente ahorita a la clase yo ya tenía dibujadas unas piezas
Déjenme ahora volverle a dar compartir. ¿Me pueden decir si ya pueden visualizar mi programa de Solid? Ya, profe. Ok, muchas gracias. Entonces nada más déjenme dar un poquito más de profundidad a este de acá. Listo. Lo guardo. ¿Qué es lo que hice? Nada más el dibujo de un objeto. Déjenme ponerle para que me muestre también la otra figura. Y una placa para poder simbolizar un plano. Entonces, ¿qué es lo que ahorita voy a llevar a cabo? Pues únicamente un ensamble muy sencillito. Ah, crear ensamblaje. Le doy tiempo para que reaccione mi computadora. Ahí está. Entonces, lo primero que voy a poner es el plano. Posterior a eso, voy ahorita a insertar el prisma. Ahora, como les mencionaba, un prisma o un objeto en el espacio, pues puede tener muchos grados de libertad, pero si nosotros lo restringimos a que ese prisma únicamente, como ahorita lo voy a hacer con las relaciones de posición, pueda ser paralelo a un plano y paralelo y coincidente, entonces ya se empiezan a restringir los grados de libertad. Ahora, ¿qué es lo que nos decía en la presentación? Déjenme poner ahorita una vista en isométrico y voy a empezar nada más a hacer un pequeño acercamiento en esta zona. Entonces, yo lo puedo estar deslizando sobre la superficie. Voy a poner, ya sé, otra vista. No puedo subirlo ni bajarlo, ¿sale? Únicamente se puede estar deslizando en esa superficie, ¿sale? Y ¿qué es lo que yo tendría que hacer en dado caso si estuviera más adelante resolviendo alguno de estos ejercicios de cinemática, en donde sí es importante saber qué tipo de movimiento presenta el objeto? Entonces, si yo, por ejemplo, hago esta cara con esta otra cara coincidentes, entonces yo ya no lo puedo llevar hacia el otro extremo, únicamente, así ahorita como se está mostrando en pantalla, es el único movimiento que puedo tener. Hay que, bueno, y tampoco lo puedo rotar, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Pues que simplemente tendría un grado de libertad y este grado sería de deslizamiento. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en mis relaciones de posición, este otro lo elimino y entonces le doy que en la relación de posición, ahora lo quiero, pero con respecto a esta cara? Pues algo muy similar a lo que ahorita ya les había mencionado, nada más que ahora la restricción es únicamente en este sentido. Ahora, ustedes recordarán que hay mecanismos, por ejemplo, el de manivela, biela, corredera, en el cual la corredera lo que presenta es un deslizamiento, pero en un solo eje. No, esa corredera no va a estar, por ejemplo, teniendo 2 grados de libertad, se va a restringir a un solo grado de libertad. Pero, ¿qué pasaría? Déjenme quitar nuevamente esta última. Si nosotros quisiéramos empezar a rotar el componente, para lo cual ahorita lo voy a hacer con respecto a las aristas. Esta arista con, déjenme hacer más zoom porque no me, ya está. Si yo llevo a cabo ahorita esa relación de posición, yo ya no puedo deslizar, pero sí puedo rotar, ¿vale? Entonces, algo así ahorita de sencillito, nosotros lo tenemos con el programa de SolidWorks. Sin embargo, nosotros para la siguiente clase yo les voy a pedir de favor
que los que puedan tengan abierto el programa de Solid para la clase. Bueno, primero voy a empezar a dar unos conceptos extra antes de empezar a llevar a cabo el análisis de los mecanismos para la obtención de los grados de libertad. En ese ejercicio que posteriormente nosotros vamos a llevar a cabo en el programa de SolidWorks, nada más déjenme aquí darle a aceptar y voy a minimizar, no, voy a hacer otro nuevo. ¿Qué es lo que vamos a empezar a hacer? Vamos a llevar a cabo un modelado de los mecanismos que tengamos, dependiendo de alguna figura, nosotros vamos a empezar a extraer la información más importante. ¿Cómo va a ser? Si, por ejemplo, nosotros estuviéramos analizando el caso de una parte de una excavadora, nosotros podríamos estar simbolizando únicamente a través de líneas o de algunas figuras geométricas sencillas, cada una de las partes que conforman el mecanismo eh, de la excavadora. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues bueno, empezar a dibujar, en este caso, algunas líneas que podrían simbolizar para nosotros eslabones y que finalmente nosotros podamos empezar a restringir parte de los movimientos que pudieran llegar a tener estos mecanismos. Por ejemplo, si fuera un mecanismo de 4 barras, como el que ahorita estoy mostrando en pantalla, tendríamos que analizar si cada uno de los elementos que conforman a ese mecanismo de 4 barras, tendremos que ver qué tipo de movimiento es el que presenta. Generalmente nosotros vamos a saber que, déjenme ponerle aquí algunas medidas, déjenme que no me hace caso, yo quiero la diagonal, ahí está. Y de este lado, por ejemplo, que lo tuviera así, ahorita, y yo pudiera llevar a cabo un pequeño análisis, ¿no? ¿Qué pasa si yo empiezo ok, espérenme tantitito, a girar alguno de los objetos? Pero me faltó fijar, al menos a esta, aquí ahora sí, ya está. ¿Qué pasa si yo empiezo a girar algún elemento? Ese elemento, oh, me faltó otra restricción, perdón. Ese elemento lo que me va a permitir es analizar a mi mecanismo. ¿De qué manera? Si yo muevo uno, ¿cómo sería el movimiento de los otros? Es decir, algunos pueden tener un movimiento de manivela, algunos de biela o algunos de balancín. Eso es parte de los conceptos previos que nosotros necesitamos para la siguiente clase, para poder llevar a cabo algunos ejercicios todavía con el programa de SolidWorks. Por eso era también que les decía que de preferencia hicieran los equipos, porque después de que empecemos a llevar a cabo algunos ejercicios únicamente de cómo se esquematiza, posteriormente ya sería llevar a cabo algunas prácticas en donde nosotros llevemos a cabo a través del estudio de movimiento o del SolidWorks Motion. Recuerden que acá en complementos tendríamos que habilitar el SolidWorks Motion y con eso nosotros podríamos inclusive decir, ok, yo quiero fijar tal y que tal tenga movimiento, entonces le voy a agregar un motor a esa pieza o a lo que yo haya modelado. Y posterior de eso, nosotros tendríamos que pedir que también graficara a lo mejor algún punto de un eslabón. Por ejemplo, decirle, quiero que el puntito que está acá ahorita señalado es el que se mande a graficar y entonces me va a decir, bueno, pues sí, lo que forma es un círculo, es decir, que sí dio los 360 grados, entonces sería la manivela. Pero ¿qué pasa si a lo mejor uno
por su longitud y las restricciones que le está generando otro eslabón, únicamente va a estarse balanceando. Ah, pues bueno, va a ser el balancín, ¿no? ¿Y qué pasa si no está fijo en alguno de los puntos o extremos ese eslabón? Pues bueno, ya sería la biela, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros a un eslabón no lo podemos de plano mover para nada? Ah, pues bueno, sería en dado caso una bancada. ¿Y qué pasa si uno de esos eslabones queda suelto y en realidad lo que se está llevando a cabo es un deslizamiento? Ah, pues bueno, los vamos a considerar como corredera. ¿Y qué pasaría si, por el tipo de construcción de físico, o sea, en 3D del objeto, uno se desliza sobre otro, pero restringiendo el tipo de movimiento, como podría ser un collarín? Y bueno, pues ese es el nombre, ¿no? Que tenemos un cilindro, una especie de camisa, a la cual lo podemos, nosotros unir a otro eslabón y que finalmente siga cierto recorrido, pero a través de de estar, balanceándose, ¿no? Entonces, es cuando nosotros lo vamos a llamar, este, collarín. Y entonces, todo eso finalmente, ¿de qué nos va a servir? Para poder voy a intercambiar ahora mi pantalla, permítanme. Para obtener finalmente cuáles son cuántos grados de libertad puede presentar un mecanismo. Pero esos análisis generalmente se llevan a cabo únicamente para en dónde estamos dando el impulso o qué es lo que finalmente, al final de esa cadena cinemática va a tener el movimiento y qué es lo que nos va a importar. De ahí podríamos poner ejemplos de cuchillas o de prensas y demás, que hay una serie de elementos que nosotros vamos a empezarles a dar movimiento y que finalmente, lo que nos nos va a importar a lo mejor es cómo está describiendo en uno de los extremos o el eslabón mismo, pero pues ya nada más él sería el final de la cadena cinemática y que con eso nosotros posteriormente podamos llevar a cabo algún tipo de cálculo. Recuerden que en cinemática lo que nos va a importar son los movimientos, las posiciones y dentro de los movimientos y qué velocidades se pueden alcanzar, qué aceleraciones se pueden también tener. Y ya con eso nosotros podríamos seguir avanzando para subirle el nivel de dificultad y con ayuda del programa de SolidWorks poder estar llevando a cabo cierto tipo de análisis, en algunas ocasiones gráfico, en otras podría ser a través de a lo mejor de algún método numérico, pero que finalmente podamos nosotros saber en qué posición va a terminar o cuánto espacio es el que nosotros vamos a tener que disponer de, de tener libre para que un mecanismo pueda estar trabajando sin ningún tipo de restricción. Y entonces, cuando estamos en la parte de diseño, como veíamos la clase antepasada, es muy importante cuando sí se hace diseño, en la etapa del diseño de detalle, que sí se hagan bien los cálculos, porque si no, va comprometido el éxito de nuestro proyecto. Entonces, no sé si hasta aquí tengan al momento alguna duda de lo que hemos visto el día de hoy. Déjenme ponerme ahora mi lista, que ya la había cerrado. Dudas que tengan, todo bien, Luis Fernando. Sí, profe, todo claro. Ok, perfecto. A ver, déjenme ver. Gracias, Rosales. ¿Alguna duda que tengas? Déjenme ver quién más está acá. Fernanda. No, profe. Bueno, dijo que para la próxima clase si podemos abrir el programa, ¿no? Nosotros. Sí, para los que sí tengan computadora con capacidades para soportar el programa de SolidWorks, sí, sí se los pediría.
Ah, ok. Sí, para los que no tienen, pues bueno, ahorita pues va a quedar por la parte demostrativa y cuando les deje ejercicios, pues de ahí la importancia de que también hagan equipo con personas que sí tienen el programa y no es como para que nada más le encarguen ustedes la chamba, sino para que también puedan apoyarlos, ¿no? En cualquier cuestión que les pregunten ahí sus compañeros y demás, ustedes también puedan contestar. Entonces, si no quedan dudas, por favor, para que ya puedan darle término al trabajo que quedó asignado desde la clase anterior. Ahorita lo que yo voy a empezar a hacer es tratar de ver si realmente en lo que me escribieron, si me dieron acceso al documento o no. En caso de que no me lo hayan dado, yo les mandaré el mensaje de solicitud para acceso al documento. Recuerden que mi correo para poderme compartir ese archivo es el de maestro.eduardo.h.valle, que es lo que ahorita voy a poner aquí en el chat. Maestro.eduardo.h.valle y con Gmail. Maestro.eduardo. Sí, está bien escrito. ¿Vale? Entonces ahí está en el chat. Si no tienen dudas, para que lo copien, porque si no ya terminaríamos ahorita la llamada y en un ratito más yo subo el video de esta sesión. ¿Estamos de acuerdo, Julio César? Sí, profe. Bien. Perfecto. Pues bueno, que tengan excelente día. Aquí voy a dejar de compartir y ya también termino la llamada. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, Profe, hasta profe. luego. Hasta luego.